Ok, pasa a vosotros. Buenas noches. Nos encontramos hoy a viernes, o en la parte oscura del día de reposo del sábado, ¿verdad? 22 de enero del 2021, con el propósito nuevamente de compartir con ustedes la gloriosa palabra de Dios. Así que bienvenidos a aquellos que ya se están conectando a través de las redes sociales, aquellos que simultáneamente, bendiciones para aquellos que nos están viendo simultáneamente, están conectados ahorita y que se van a conectar durante el programa, durante nuestro tema. Y también bendiciones para aquellos que en el futuro verán estos temas tan interesantes. Y pues esperando también que les sea de una excelente bendición a cada uno de ustedes, de todos aquellos que tanto ahorita como en el futuro verán estos temas. Así que muy interesantes. Estamos haciendo enlace otra vez con nuestro tema en referencia a las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Ya tenemos la primera y segunda parte concluidas de este tema. En este caso, nuestro tema es titulado Vosotros no sois mi pueblo, ¿verdad? Está tomado del capítulo 1 de Oseas, Oseas capítulo 1, del versículo, es el versículo 6 me parece. Nomás lo tomé ahí, déjame ver. De Oseas capítulo 1, el versículo que se tomó fue el número 9, el versículo número 9, ¿ok? Así que, interesante, vosotros no sois mi pueblo, y ese es un tema entrelazado o en secuencia de los temas anteriores, y quiero volver a hacer referencia para aquellos que van viendo los temas en el futuro. Y pueden encontrar mis temas en mi página, en mis redes sociales, sobre todo en YouTube. La pueden encontrar bajo mi YouTube, lo encuentran bajo Y Conocerán la Verdad, con el pastor Agustín García. Ahí van a mi página y pueden encontrar temas que en relación a tenemos robo de identidad, una nación que no existía, una nación en exilio. Y luego ya tenemos las últimas dos partes, que es la casa de Israel, dos casas, perdón. Primera parte, la casa de Israel y la casa de Judá. Y luego la segunda parte, titulada de la misma manera, dos casas, segunda parte, la casa de Israel y la casa de Judá. Ya miramos, ya hemos aprendido juntos que cuando se trata de la casa de Israel, se está refiriendo a las 10 tribus del norte, las que fueron separadas y divorciadas. Ya Dios se apartó de ellos por la maldad, por la idolatría. Y cuando se trata de la tribu de la casa de Judá, está hablando solamente de la tribu de Judá, precisamente, y la tribu de Benjamín, y algunos levitas que quedaron ahí, y residuos de las otras, pero fue pequeño. Así que creo que hasta este punto hemos aprendido juntos a hacer diferencia que hay en las dos casas. Y por eso les mencioné anteriormente, en el tema pasado, que conocer la historia de Israel y entender las profecías de Oseas es elemental para poder entender el plan de salvación de Dios y su cumplimiento. Así que es muy interesante nuestros temas, aquellos que se interesan por la sabiduría, por la ciencia, por la inteligencia, la sabiduría de lo alto de Dios, pues aquí están. Temas muy importantes y quiero hacer énfasis de que yo poco o nada he escuchado de estos temas en muchas de las predicaciones que he escuchado. Son temas que aquí están en la escritura, pero a veces no los entendemos tal vez cuando los leemos, o las personas no los entienden, pero por eso Dios pues levanta también personas que están dispuestas a aprender de su palabra, y Él nos va, pues aquí está, nada más es leer la escritura y entenderla precisamente, porque si la vamos a leer y no las vamos a entender, pues de nada nos serviría. Así que bienvenidos nuevamente a todos los que se están conectando. Mencionaré sus nombres al final de nuestro programa. Así que vamos a dar inicio a este tema que es titulado Vosotros no sois mi pueblo. Entonces, como resumen del tema pasado, en las dos casas ya hicimos un resumen, ¿verdad? Y dijimos que íbamos a barrezar el terreno para el siguiente tema, el cual es
lo cual miramos pues que Israel fue divorciado, fue separado de Dios y expulsado de su presencia, y que los israelitas, las 10 tribus, bueno, también hablamos de las últimas, de la tribu de Judá en el año 70, ¿verdad? Que también fue en el año 70 después de Cristo, también fue esparcido por causa del emperador romano Vespasiano y su hijo Tito, que fueron a invadir Jerusalén y a saquearlo y a matar a los israelitas, y luego de ahí se los llevaron cautivos y los vendieron en las naciones, ¿verdad? Los esparcieron, los vendieron a todas las naciones. Israel volvió a regresar, o sea, algunos de Israel como nación otra vez, solamente como nación, el año 1948. Desde entonces surgió otra vez la nación de Israel, y hasta poco tiempo se ha convertido en una nación grande. Pero los israelitas que fueron esparcidos entre las naciones, como miramos en ese tema, simplemente están esparcidos todavía. Cualquiera de ustedes pudiésemos ser uno de ellos, que son temas muy importantísimos, de vital importancia para la iglesia de Dios. Y ahí ya mencioné al principio de este tema, de este programa, en mi introducción ya mencioné los nombres de los temas que yo les recomiendo que vayan a mi YouTube o a mi Facebook y los busquen, porque están muy importantísimos los temas ahí. Así que, bien, entonces habíamos hablado de eso, que Dios se divorció de las 10 tribus del norte, nunca se divorció de la casa de Judá, del sur, de ellos no, porque dijo que iba a tener lámpara encendida para siempre, porque es la ciudad que él hizo para hacer habitar ahí su nombre. Entonces, aunque están esparcidas y fueron endurecidos los judíos, por no haber creído al Mesías, a Jesucristo, entonces Dios también dice que les puso como un velo, les endureció, pues también con otros propósitos, porque no creyeron, y también para que hubiera la oportunidad para los gentiles, para que entráramos ahí, ¿verdad? Para que entrésemos ahí a su reino. Así que miramos también que Dios castigó a Israel por la idolatría, los entregó de la manera que lo hemos venido viendo, pero no para siempre, sino Dios tiene también sus propósitos, ya que ellos desobedecieron, los utilizó con otros propósitos, los cuales vamos a ver durante nuestro programa, ¿ok? Durante nuestro tema. Entonces habíamos mirado ya, como les mencioné anteriormente, miramos el terreno ya barbechado un poco. Hablamos también de que para que Dios pudiese casar otra vez con las 10 tribus que se divorció, ya no se podía casar Cristo con ellos, porque miramos en el capítulo 24 de Deuteronomio que cuando el hombre despide a su mujer y le da carta de divorcio, dice que se la tiene que entregar en su mano, y ella, si va y se casa con otro, o sea, todo está bien, no hay adulterio ni hay nada. Pero si ese otro con el que ella se casó le da carta de divorcio a ella, o él muere, entonces el primero que la tuvo no puede casarse con ella, al menos que muera la persona. Y así fue como Cristo murió, para poder ya volver a injertar a las 10 tribus del norte que fueron divorciadas de Dios. Desde que Cristo murió hasta el día de hoy, todavía ellos ya tienen el acceso para poder entrar al reino otra vez, ¿ok? De lo contrario no se podía. Y ya miramos que Dios no era para siempre, sino en su profecía, para hacer cumplir su profecía, de que serían esparcidos y habría muchas naciones de ellos. Entonces, para cumplir eso, lo vamos a ver en nuestro tema. Y ya miramos también en aquella ocasión, en el capítulo 37 de Ezequiel, los huesos secos, y que cómo dice que Dios que los trajo, y está hablando precisamente a la nación de Israel, como lo miramos, a los israelitas, y cómo ese tema lo vamos a ir acomodando también hoy, y vamos a concluir pues con la unión de los dos palos otra vez, de los dos árboles, que es Efraín y Judá. O sea, el reino del norte y el reino del sur van a volver a estar juntos, pero será hasta cuando Cristo regrese, ¿ok? Así que está interesante nuestro tema. Hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 1 de Oseas, solamente ahí. Vamos a enfocarnos ahí porque vamos a conocer el significado de los nombres, porque en el hebreo tienen un significado, y Dios siempre le ponía sus nombres. Cuando él decía pondrá su nombre fulano, llamará su nombre fulano, y siempre ese nombre tiene un significado dependiendo de la pues conducta de la persona, ¿verdad? Así que bien, vamos a dar inicio al capítulo 1 de Oseas, y quiero volver a enfatizar que conocer la historia de Israel
y entender la profecía de Oseas es fundamental para conocer el plan de salvación de Dios y su cumplimiento. En el capítulo 1 de Oseas está resumida pues todo lo que es el plan de salvación de Dios, todo. Es como un resumen, son 11 versículos solamente. De ahí se habla de todo, de toda la Biblia, por decirlo así. Entonces vamos a ir viendo casi verso por verso lo más importante, y vamos a ir explicándolo, porque vamos a ir ahí. Dice así, el versículo 1. Dice, palabra de Jehová que fue a Oseas, hijo de Berí. Y luego dice, en los días de Osías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, ¿sí? Y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Aquí tenemos entonces las dos casas, la casa de Israel, donde reinaba Jeroboam, y la casa de Judá, y aquí mismo lo mencionó, que estos 4 reyes mencionados anteriormente pertenecían a la casa de Judá. Y ya miramos que la casa de Judá estaba compuesta por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y algunos levitas que quedaron, o la mayoría de levitas que quedaron ahí con ellos, ¿ok? Y luego ya habla de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Está hablando del reino del norte. El reino del norte, compuesto por Israel por 10 tribus, ¿ok? Sí. El norte 10 tribus, el sur con 2 tribus y media. Pero bueno, eso es lo que quiero que siempre identifiquemos cuando la escritura se refiere al reino del norte. Puede hablar, y quiero enfatizar esto para que no se nos olvide, está hablando del reino del norte con 10 tribus, y es conocido como Efraín, o como Israel, o como José, y también hace énfasis a Samaria, porque ahí era la capital del reino del norte, Samaria. Así que estos 4 nombres, cuando usted los escuche, nada tiene que ver los judíos con ellos, o sea, son el reino del norte. Y cuando habla de Judá, ahí sí se trata de judíos. Así que ahí está. Dice así, la palabra, dice que fue la palabra de Jehová a Oseas. Y vamos a comenzar con el nombre de Oseas. Recuerden, nuestro tema es titulado, vosotros no sois mi pueblo. Y lo dijo Jehová Dios. Así que Oseas significa salvación, o salvador, o salvación. Ese es el significado de Oseas, o Oseas, conocido para nosotros como Oseas. Y se me olvidó traerme al diccionario donde sacó la concordancia, donde tomé toda esta información. La concordancia exhaustiva de Strong es una de las concordancias más, exhaustivas, más sofisticadas, más creíble en lo que es la traducción tanto del arameo, del hebreo y del griego a nuestro idioma. Entonces, esa información que yo voy a mencionar aquí, los significados, precisamente son tomados de la concordancia Strong, a la cual le quiero dar sus créditos. Y algunas palabras voy a parafrasear también de José Sánchez, en el cual también he tomado unos cursos virtuales en su instituto bíblico. Estudia la Biblia verso por verso. Entonces, tal vez voy a parafrasear algunas palabras de él, pero sobre todo han sido corroboradas, como le digo, con información que tengo tanto en libros de comentarios que son muy acertados, como la concordancia exhaustiva Strong para el significado de las palabras. Y eso es muy verídico, ¿verdad? Entonces, Oseas significa salvador, entre los derivados, o salvación, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice así el verso 2. En el principio de la palabra de Jehová conocías, y dijo Jehová a Oseas, pues, ¿verdad? Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra se da a fornicar apartándose de Jehová. Bien, vamos a explicar este versículo. Cuando dice que la tierra se da a fornicar, está hablando precisamente del pueblo de Israel, de la ciudad de Israel, que se fueron a lo que ya hemos visto en los temas anteriores. ¿Por qué causa Dios los desechó?
porque se fueron a fornicar con los ídolos. Dejaron a Dios para irse a adorar a los ídolos, y allí Jeremías está lleno de la reina del cielo, que es la idolatría y todas esas cosas, y aparte de eso, o sea, durante toda esa trayectoria, se fueron, dejaron a Dios para irse a adorar a la reina del cielo, que era Astaroth, o que fue Semiramis al principio, la que ahora se conoce, como ustedes ya se han mencionado muchas veces. La encuentran allá en la Basílica, en la Ciudad de México. Por esa causa de ese ídolo, Dios aborreció a su pueblo y se divorció de ellos, y es lo que hemos visto en nuestros últimos temas pasados, ¿verdad? Entonces es lo que estamos viendo aquí. Ahora dice que se tome una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra ha fornicado, dice, porque la tierra se dará a fornicar apartándose de Jehová. Y está hablando, la tierra no fornica, sino que el pueblo de Israel, como acabo de mencionar, son los que pues el adulterio es espiritual simplemente. Cuando dejan a Dios, a Jehová Dios, por adorar a un ídolo, están fornicando. Y aquí estamos viendo la consecuencia por lo cual Dios desechó a su pueblo, los aborreció, se divorció de ellos y los mandó al exilio en varias ocasiones. Mataron a muchos, así sucesivamente, lo que también se había prometido, las bendiciones y maldiciones. Y obedecían todo lo bueno, y las maldiciones, ya lo hice referencia en los temas pasados, dice que serían esparcidos por todas las naciones y serían llevados cautivos, como ya lo miramos también. Entonces, ya aclarando que se está tratando de la tierra de Israel, del pueblo de Israel que fornicaron, y por eso dice, tómate una mujer adúltera, ¿verdad? Y lo dice así el verso 3. Fue pues, ahora fue Oseas, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y engendró un hijo. Bueno, ahora vamos a hablar de Gomer. La palabra Gomer, también, y le vuelvo a enfatizar, tomada de la concordancia de Armstrong, y también corroborado el comentario de nuestro hermano José Sánchez, de Instituto Bíblico, Estudia la Biblia verso por verso virtual, Instituto Bíblico Virtual, ¿verdad? Entonces, corroborado con eso, aquí el nombre Gomer, que es la mujer fornicaria, la cual tomó Osías, se llama terminar, acabar o consumar. Entre los derivados que da Strong, es, otra vez vuelvo a repetir, terminar, acabar y consumar. Y aquí, pues, ¿qué es lo que estamos tratando? Estamos tratando de acabar con las tribus del norte, con el reino del norte, con las 10 tribus que fueron rebeldes, fornicarios, y lo que acabamos de mencionar. Entonces aquí está tratando, fíjese cómo Dios escoge los nombres. Ahora escogió a Salvación o a Salvador para casarse con alguien que se llama terminar o acabar o consumar. Salvación con Gomer, una prostituta que se llama terminar, o sea, es la descripción, ¿verdad? ¿Ok? Vale la pena, y ese es un comentario que hizo nuestro hermano José Sánchez, ¿verdad? Pero está corroborado también. Dice que fue hija de Diblaim, o sea, Gomer era hija de Diblaim, su padre, y él significa dos panes, pero leudados. Y me llamó la atención como menciona en la fiesta de lo que es la Pascua, se comen panes pero sin levadura. Y en esta que es en el Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua, se tiene que presentar el sacerdote, el pueblo le lleva los primeros frutos, y el sacerdote tiene que presentar 2 panes y mecerlos así para presentárselos a Dios, y esos panes sí son con levadura. Entonces, ahorita vamos a ir hablando de eso para darle figura. Vamos a ir poniendo la masa, así como alguien va a amasar para hacer tortillas de harina, ¿verdad? Que le echan la masa, la harina, y luego le echan tal vez algún té o agua o leche para amasarla, y luego le echan huevo y le ponen sal y azúcar. Así vamos a ir haciendo nuestro tema poco a poquito, pero todo basado en el capítulo 1. Vamos a regresar, después de que lo vaya explicando un poquito, vamos a regresar ahí. Así que métanse conmigo en el tema, que está muy interesantísimo nuestro tema.
Así que se llama Diblaim, que significa 2 panes, pero esto sí, con levadura. Así que recuerden, quiero que mantengan en mente 2 casas. Y ahora aquí aparecen 2 personajes hasta ahorita y luego 2 panes. Y miramos al final de nuestro tema pasado 2 árboles o 2 palos. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 2 panes leudados que descienden, de ahí nace Gomer. Muy bien. Y luego dice aquí que fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y engendró un hijo. Y díjole Jehová, recuerden que Dios es el que le está poniendo los nombres a los hijos de Osías y de Gomer. Y díjole Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? ¿Qué dijimos que es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte, las que se divorció Dios de ellas. Pero aquí en este momento cultivamos el terreno el otro día para volver a hacer referencia a lo que hablamos el otro día, ¿ok? Bien, entonces, aquí vamos ahora al nombre del primer hijo que tuvo Gomer y Osías. Y díjole, ponle por nombre Jezreel. Y Jezreel significa semilla o sembrará. Y lo vamos a ver más adelante. Pero este es el significado de la palabra Jezreel, semilla o sembrará. ¿Ok? Hay que mantenerlo en mente. Y lo dice, porque de aquí a poco yo visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Qué significa esto que acabamos de leer al último? Por eso les mencioné que si leemos corrido el libro de Osea, como todos desde que yo me acuerdo lo habíamos leído, sin entender las palabras, ¿qué tanto de la historia se nos quedará en nuestra mente? Un vestigio muy pequeñito. Pero cuando se conoce la historia, por eso mi énfasis siempre, que lo importante que es conocer la historia de Israel y entender hasta este punto todo, pero entender las profecías de Osea es importantísimo para poder comprender el plan de salvación de Dios y su cumplimiento. Entonces ya conocimos qué significa Osea, cuál es el significado, ya conocimos qué significa Gomer, que es la esposa de él, y ya conocimos qué significa Vladimir, ya voy a decir Vladimir Putin, ¿no? ¿Verdad? Lo que es Diblaim, perdón, el papá de Gomer, 2 panes leudados. Y ahora tenemos aquí Jezreel, que significa semilla o esperma, también es un derivado del diccionario Strong, como un esperma, una semilla, o sembrará. Así está entre la palabra también el verbo ese, ¿sí? Porque de aquí en poco visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehová. Y ahora aquí está hablando, visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Cuando está hablando de Jehú, está hablando de un rey después de Jeroboam, y ese lo podemos encontrar, por ejemplo, en el capítulo... él fue ungido como rey también de parte de Dios. Ya estaba entre la idolatría, pero todavía no se divorciaba Dios de ellos. Dios todavía decía, ok, este va a ser rey en Israel, y el propósito de Dios es que hicieran lo bueno, que se alejaran de la idolatría. Entonces, Jehú fue un rey, y lo podemos ver que fue ungido en el capítulo 9 de Segunda de Reyes, el capítulo 9, y ya si lo leemos todas esas historias, nos damos cuenta cómo él fue, allá estaba la que tenía los profetas de Baal, que esta era la profetisa era, ya se me olvida el nombre, caray, lo tenía en mi mente, aquel hombre que quería matar a Elías porque le mató a Elías los profetas, a Jarabel, ¿no? Ay. Tenía el nombre en la mente y se me está olvidando, esta Jezabel, ¿verdad? Jezabel, creo.
¿Ok? Entonces el pueblo mismo se estaba involucrando ir a adorar los Baales en el capítulo. Eso lo podemos, esa historia la podemos ya encontrar en el capítulo 10. Yo les recomiendo que vayan viendo. Pues yo quiero que todos pongamos atención a lo que estoy explicando aquí. Y tomen nota de los capítulos que estoy mencionando y vayan allá y vuelvan a leer Oseas. Que ya mencioné que Oseas no habla nada más que solamente de las 10 tribus del norte de Israel, de la casa de Israel, que es el norte. De eso es toda la historia de Oseas. De los 14 capítulos están basados en el fracaso de Salomón y el Jeroboam y de las 10 tribus del reino del norte. Solamente. Entonces es bien importante que leamos esas historias, como dice que fue él y acabó le puso una trampa a los profetas de Baal, dijo que iban a sacrificar juntos. Entonces los engañó y ya cuando estaban sacrificando, hicieron su servicio de holocausto, ordenó que los mataran. Entonces hay mucha sangre y sobre todo ese lugar, Jezreel, es un lugar también, aparte del que así le puso al hijo de Gomer y de Osías, Jezreel, pero así se llama y lo vamos a ver un poquito más adelantito. Jezreel es un lugar que es el lugar que se llama ahora el Almagedón. Ese es el valle, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y quiero hacer un poquito de referencia, lástima que se me olvidó la concordancia, donde estaba mencionando el otro día que estábamos estudiando la historia de Abraham. Ese lugar no era un puerto, pero era un lugar donde se cruzaban caminos, donde ahí un área de comercio donde pasaban pues tanto militar como lo que es el económico, la mercancía. Entonces el que controlaba esos lugares en aquel tiempo pues tenía el control de y ahí fue donde edificó Abraham el segundo altar, si lo miramos en la lección el otro día, y ya está cerca de la tierra de Betel, precisamente ahí donde fornicó Jeroboam, donde hizo los becerros de oro, y donde está Siquem también, son territorios ligados, muy pegados ahí a lo que es precisamente el Almagedón. O sea, eso es Jezreel, aunque significa semilla, el lugar, o sea, el hijo de Osías, que se llama Jezreel, significa semilla, o él sembrará, pero el lugar, también hay un lugar que se llama igual, y vamos a ver la relación que hay entre todo eso, ¿verdad? Entonces dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Entonces, ¿me puedes, ya que andas aquí, alza el mueblecito que se allá afuera está la enciclopedia, ¿sí? Para que el otro te peine. Está la concordancia Strong, please. De acá voy a molestar a mi esposa que estaba muy cómoda por acá. Ok. ¿Y por qué razón está mencionando todo esto? Tiene relación, en otras palabras, porque ahí empezó la idolatría. En este territorio empezó la idolatría tanto por Jeroboam, por Jeroboam y todos los reyes. Si ustedes leen desde Primera de Reyes 11, todos los reyes que han ido pasando, casi la mayoría hicieron lo malo, nunca se apartaban de la idolatría. Entonces, por esto también dice que en ese valle de Jezreel, que es el Armagedón, dice que hará cesar el reino, y allí se les dijo, ustedes no serán mi pueblo. Y ahí mismo, por eso dice que va a terminar con ellos, con toda esa raíz de idolatría que hubo por muchos años, y con los profetas de Baal y todas esas cosas que iba a terminar, pero sobre todo con la nación de Israel, porque aquí nos dice, y lo que ya hemos venido viendo, la separación y el divorcio, dice, porque, y haré cesar el reino de la casa de Israel, de las 10 tribus, lo haré cesar, terminará, y aquí como dice el nombre de Gomer, terminar, acabar o consumar, y se está refiriendo precisamente a esto, como ya mencioné anteriormente. Bien, entonces ya tenemos Jezreel también, que significado es semilla, o él sembrará. La enciclopedia Armstrong está ahí en el cajón ese que está arriba, aquí, en ese, ahí, por favor. Ajá, entonces, bien, vamos a pasar pues, ahora ya miramos el significado de Jezreel, y dice, y
Acontecerá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle, aquí está el Armagedón, en el valle de Jezreel. Es lo que ya mencioné anteriormente, que se refiere al nombre de Oseas, pero también es a un lugar, y este es el Armagedón. Y vamos a ir viendo, para cuando terminemos este capítulo, que solamente son 11 versículos, nos vamos a aprender juntos muchas cosas. Quiero darles tus créditos también, la concordancia Armstrong exhaustiva, donde están todos los significados de las palabras que estamos hablando aquí, donde está en hebreo, y por ejemplo aquí tenemos el hebreo, no sé si lo puedan captar aquí, y también tenemos el griego y tenemos el latín. Aquí tenemos el griego, el texto griego, aquí donde está mi dedo, y tenemos el latín también, entre muchos otros, ¿ok? Entonces, quiero dar créditos a la información que estoy tomando de los nombres, y también, como les mencioné, información que he corroborado de otros predicadores, de otras personas, de programas o institutos donde yo he estudiado de manera virtual, en lo que se comprueba que es así. Bien, tenemos ahora pues, y dice, y acontecerá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel, que es en el valle de el Armagedón, ya hablando ahora literalmente, ¿ok? Y dice así el verso número 6. Y concibió aún y dio a luz una hija, y díjole Dios, o sea, aquí otra vez, ¿quién es el que le dio el nombre de la hija? Díjole Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no más tendré misericordia de la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte. Y siempre voy a estar haciendo énfasis en esto, porque en la iglesia no conocíamos mucho de esto. Metíamos todo junto. Yo antes que hablaban de la casa de Israel y Judá, también no había diferencia. Yo metía a los judíos, a los israelitas juntos, y no. Entonces, por eso le digo, cuando entendemos estas cosas, cuando leemos Romanos, que está lleno de puros judíos, y judíos solamente, se está refiriendo a la casa del sur, a la casa de Judá, que es los judíos y los levitas, la tribu de Benjamín, y los levitas que quedaron con ellos. Bien, estamos en el número 6, y concibió aún y dio a luz una hija, y Dios le dijo, ponle por nombre Lo Ruama, porque no más tendré misericordia de la casa de Israel del norte, sino que los quitaré del todo. Entonces el nombre de Gomer dijo, terminaré, lo acabaré o consumar, ¿verdad? Terminar, acabar o consumar. Aquí nos está diciendo, los terminaré del todo. Ya es la segunda vez que está mencionando que hará cesar el reino de la casa de Israel y que los terminará del todo. Bien, la palabra, la ruama, significa, precisamente esa palabra significa, no me compadeceré. Y luego aquí mismo dice, no tendré misericordia, pero la palabra lo, del hebreo al español, quiere decir no. No. Y lo ruama, no me compadeceré, o no tendré compasión. No tendré compasión porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que lo quitaré del todo. Me acuerdo que Dios siempre, y del año, cuando se dividió el reino fue el año 931 antes de Cristo. Y el reino, Dios se divorció de ellos, o fueron entregados a Asiria. Fueron llevados en cautiverio a Asiria, precisamente en el año 700. El año 700, déjeme ver la fecha ahorita, 720, ¿dónde está? El año 22 me parece. ¿Dónde está? Déjenme ver si encuentro la referencia, lo que había escrito el otro día, la cita, para no darles unas fechas equivocadas. Ajá, ahora no las encuentro. Por aquí las había puesto el otro día. Ok, el año 722, recuerden, del año 931, recuerden que los tiempos van de arriba para abajo en el tiempo antiguo, hasta el año 0. Comenzó del 6000 o no sé de qué año hasta el 0. Del año 931 antes de Cristo se dividió el reino.
Pero Dios se divorció de las 10 tribus del norte en el año 722. Si le deducimos, fueron más de 100 años que Dios estuvo con tolerancia con ellos. Israel, arrepiéntete, vuélvete a mí, deja los ídolos, deja la idolatría, vuélvete a mí, deja la reina del cielo, que esa es un ídolo de los paganos, que no es nadie, sino un mono que hicieron por ahí, y Israel no se arrepintió. Pues aquí ya Dios, aunque haciendo de tripas corazón, dijo, ahora sí, ya me hartaron, no quisieron entender, yo me divorcio de ustedes y a ver cómo le hacen. Los entregaré y no me compadeceré, por más que me clamen a mí, que vengan y me imploren, no tendré misericordia de vosotros, por lo que ya mencionamos anteriormente. Entonces, eso significa el nombre de la, ya ves que tuvo un hijo y lo tuvo a la hija, lo Ruama, no, la palabra lo significa no, y me compadeceré. Y ya conocemos la historia, ¿bien? Mas de la casa, y esto es bien importante, mas de la casa de Judá tendré misericordia. Ok, aquí miramos la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte. Y disculpe que soy muy repetitivo, pero a mí me interesa muchísimo que entendamos estos temas. La casa de Israel, las 10 tribus, la casa, el reino del norte, compuesto por 10 tribus. Y la casa de Judá, el reino del sur, compuesta por 2 tribus, parte de los levitas también. Y dice, más de la casa de Judá, de las 2 tribus del sur, tendré misericordia y salvarélos en Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con caballería, ni con caballeros. ¿Qué significa esto? Que de Israel dice, ya no tendré misericordia, sino que los destruiré por completo. Como dice aquí, acabaré con ellos, terminaré con ellos, como es el nombre de Gomer, terminar, acabar, consumar. Y luego, aquí dice que no tendrá misericordia de ellos, sino que será quitado del todo. Mas de la casa de Judá tendrá misericordia. Dice que no va a ser ni con arco, ni con flechas, ni con caballos, ni con jinetes. ¿Qué significa esto? Cuando Dios determinó dividir el reino, allá en Primera de Reyes, desde el capítulo 10, el capítulo 11, por ahí, Dios le dijo al profeta, aquel que llevaba una túnica, y fue y la partió en 12 pedazos, le dio 10 a Jeroboam, y dejó 2 para que quedaran la tribu de Judá en el sur, como ya lo mencioné, el reino del sur. Entonces, allí mismo Dios dice que no quitará del todo el reino a Jerusalén, para que quede una tribu por amor a David, por la promesa que le hizo a David, dice, porque para que habite en Jerusalén, dice, porque ahí es la ciudad que yo escogí para hacer habitar mi nombre. Entonces, por esa razón, Dios había determinado y dijo, va a venir un príncipe, Siria, donde fue entregado las 10 tribus del norte, el reino del norte, va a venir y los va a llevar presos, arrepiéntanse. Allí en Jeremías y todos esos libros anteriormente estuvo, en los tiempos de los reyes, se les estuvo predicando y los profetas diciéndoles, arrepiéntate. Ahí tenemos a Isaías involucrado en estas historias también. Arrepiéntete porque viene la mano de Jehová, va a venir un personaje, un rey de Asiria y te va a llevar cautivo. Pues ellos no quisieron entender y así sucedió. Entonces, en aquel se prometió desde aquel tiempo que ellos serían llevados en cautiverio por desobedientes, pero que Dios iba a preservar una tribu. Y la historia es aquí que cuando el rey de Asiria llevó cautivo a Samaria, que Samaria se refiere también al reino del norte, a las 10 tribus, cuando ya los tenía allá, quería conquistar todo. Y luego dijo, no, pues voy a conquistar a los demás. En ese tiempo, y está bien interesante la historia, y quiero explicarlo, estaba reinando Ezequías, allí en Judá. Y lo estaba chantajeando el rey de Asiria. Primero le quitó dinero y lo tenía intimidado. Después lo sitió, le rodeó la ciudad y le dijo que iban a ir a atacar y que le mandó una carta diciéndole que ni se defendiera ni que no dijera nada, que no contestara nada.
Entonces Ezequías empezó a tratar de hacer alianza con Egipto, con el rey de Egipto, el faraón de Egipto, para que le ayudara. Y eso lo sabía el rey de Asiria, y le dice, ¿quién te va a salvar? Le dijo, si yo he conquistado y no me han salvado, ¿dónde están los dioses, fulano y sutano, a nadie han salvado? Le dijo, ni Jehová tu Dios te va a poder salvar. Total, blasfemó contra el Dios viviente, contra el Dios vivo, blasfemó el rey de Asiria, diciendo, el gran rey de Asiria dice esto, que va a venir y que más vale que se rindan, que allá también donde yo los voy a llevar a Siria, también es buena la tierra, van a tener sus propios viveros y todo, y quería conquistar. Total, tenía sitiada a toda la ciudad de Jerusalén para entrar a conquistarla. Porque dijo, no, pues si ya conquisté las 10 tribus del norte, yo voy por todo. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Esta historia sí me interesa leerla. En Segunda de Reyes, vamos a ir ahí, porque es muy importante. Me interesa, y a ustedes también les interesa conocer de esto y leer esta historia. ¿Por qué dice que ni con espada ni con ejército iba a salvar a Judá? Dijo, de esta sí tendré misericordia y la voy a salvar. ¿Por qué razón dice eso? Bueno, ya les narré, si ustedes leen el capítulo 19 de Segunda de Reyes, yo les recomiendo que lean pues todo el capítulo, pero desde el 18 dice, recto reinado de Ezequías en Judá, desde el capítulo 18. Entonces pueden leer todo el capítulo 18, y aquí dice cómo fue capturada Samaria. ¿Y quién es Samaria? El reino de Israel, las tribus del norte, las 10 tribus. Ahí estaba la capital del reino del norte, Samaria. Por eso les digo que cuando habla del reino del norte se está refiriendo a Samaria, a Efraín, a Israel, o a la casa de José, la casa de Efraín, o la casa de Israel, es lo mismo, Samaria. Entonces aquí estamos viendo como Ezequías, el rey mandó el rey de Asiria, ya mandó a insultarlo y le mandó a decir que iban a ir por ellos, que iban por ellos. Y dice desde el verso, para agarrar un poquito de contexto, el verso... O sea, aquí está presumiendo el rey de Asiria que él ha conquistado y que él es el mero mero y que ningún ídolo, ningún dios ha salvado a ninguna de las naciones que han conquistado. Inclusive menciona a Samaria y que conquistó a Israel, dice a Samaria, dice, y ni sus dioses lo salvaron porque ellos eran idólatras, tenían sus ídolos. Ya les dije por qué se dividió el reino. Entonces, el mismo rey de Asiria dice, ni los dioses salvaron a los de Samaria, a las 10 tribus del norte, porque ellos no estaban, ya Dios los había entregado, los entregó a él a propósito. Entonces, él haciendo referencia insultó al Dios vivo. Entonces aquí dice el versículo, vamos a leer el verso 32, ¿verdad? Aquí ya Dios contesta, porque el rey Ezequías lo que hizo fue, presentó el escrito que le mandó el rey de Asiria por los medios de los diplomáticos, y lo presentó en el altar. Dice que entró al altar y lo presentó y le leyó todo lo que el rey de Asiria decía. Entonces Jehová contestó, y total que intervinieron, consultaron al profeta Isaías. El profeta Isaías también consultó a Dios, dijo, y esta es la respuesta que viene dando el profeta Isaías al rey Ezequías. Dice así el verso 31, el verso 32. Por tanto, Jehová dice así del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni se hará saeta en ella, ni vendrá delante de ella escudo, ni será echado contra ella baluarte, porque por el camino que vino se volverá, y no entrará a esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí y por amor de David mi siervo. Recuerden lo que decía ya en Primera de Reyes capítulo 11, dice que él iba a preservar una tribu por el amor de David su siervo, porque le había prometido a él que nunca faltaría el reino ahí en Jerusalén, y también porque él había prometido pues que de esta no se divorció del sur. Entonces aquí vamos a ir al capítulo 30, al versículo 35, leímos el 34, para que vean
de qué manera Dios, sin espada y sin ejército, acabó con ese ejército que tenía sitiada a Jerusalén. Dice así el verso 35. Y aconteció que en la misma noche salió el ángel de Jehová e hirió el campamento de los asirios 185,000, y como se levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de los muertos. O sea, aquel rey que se creía el mero mero que Dios ya ha conquistado, dice que sin espada y sin ejército los mató a todos los que estaban rodeando la ciudad para allá y listos para atacarla. ¿Por qué? Porque los planes de Dios no los va a truncar ningún ejército, por muy grande que sea. Y a los hijos de Dios, cuidado con el que se quiera meter con ellos. Cuidado. Así que aquí tenemos cumplida esta profecía, que no es con espada ni con ejército, sino que aquel que confía en Jehová, así como lo hizo con Josué y con todo esto de la trayectoria de la peregrinación, inclusive ya dentro de la tierra prometida, así es Dios con aquellos que confían en Él. Pero aquí tenemos la respuesta, porque esa profecía cumplida, acá en Oseas, ya cumplida, que dijo aquel, no, pues ya conquisté las 10 tribus, que eran muchos más y tenían muchos soldados y todo, contimás estos. Pero ¿qué pasó? Cuando aquellos ya estaban desamparados porque Dios ya los había dejado y Él los entregó a manos de la Siria, acá, aunque que eran muy, si lo podemos considerar pocos, 2 tribus nada más y media, pues no pelearon ellos, sino que Jehová peleó por ellos y mató a 185,000 en esa noche. Y dice que el rey, el que estaba encargado de ellos, dice el verso 37, y aconteció que estando él adorando en el templo a su Dios, Adramelech, Seraesar, sus hijos, y le dieron al último, huyó, dice que se fue y se estuvo en Asiria, y allá sus mismos hijos lo mataron, al rey que estaba queriendo conquistar ahí. Para ser honesto, sus mismos hijos lo mataron porque le mataron todo el ejército, él salió huyendo y ahí lo mataron sus propios hijos. Así que ahí está la respuesta y se cumple que de la casa de Judá sí tendré misericordia, dice, y la salvaré, dice Jehová, su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con nada. Ya vemos de qué manera los salvó. ¡Wow! Excelente, ¿verdad? Excelente. Muy bien, yo sé que me están comentando por ahí, hermanos. Ahorita que yo termine nuestro tema, les voy a contestar todos sus comentarios, claro que sí. Bien, entonces ya tenemos a Osías, que significa salvación. Tenemos a Omer, que significa terminar, acabar o consumar. Y ya sabemos acerca de qué. Tenemos a Jerser, el primer hijo, que se llama semilla o él sembrará. Y tenemos a Lo-Ruama, que significa no tendré compasión o no me compadeceré de las 10 tribus del norte que me hicieron tanto enojar. Y aquí tenemos ya pues que sí tendría misericordia de Judá, y ya miramos cómo la rescató en aquel momento, porque no iban a truncar nadie el plan de salvación de Dios. Bien, dice así el verso 8, después de haber destetado a Lo-Ruama, o sea, ya cuando no le dio peso a Ruama, hasta Gomer, dice, concibió y engendró un hijo. Y dijo Dios, también aquí Dios le pone el nombre, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo. Y de aquí es tomado el título de nuestro tema. Acá en Lo-Ruama le dije que la palabra Lo quiere decir no. Y aquí mismo, aquí se incluye otra vez la palabra Lo-Amí. Amí quiere decir pueblo. Y Lo, no. Entonces dice, porque no son mi pueblo. Dice, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo vuestro Dios. O sea, ya divorciados, ahora sí, ya somos ex. Ya son mi ex, y yo soy su ex esposo, y ustedes son mi ex esposa. Ya no son mi pueblo, ni yo tampoco soy su Dios. Eso significa el tercer hijo, hija e hijo de salvación y de terminar, que es Gomer, de Osías y Gomer. ¿Ok? Porque mi pueblo dice, porque ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y luego vamos al verso 10.
Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar, y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Ok? Aquí vemos ya, por eso les mencioné al principio, que el capítulo 1 de Oseas es un resumen, como que resumió todos los 14 capítulos, los 13 capítulos que siguen, y como que resumió toda la historia, pues casi de toda la Biblia, pero vamos a entenderlo desde los tiempos de Salomón o de Jeroboam hasta la segunda venida de Cristo y aún más allá, en esto que acabamos de ver aquí. Entonces aquí ya vemos, concluimos el tema la semana pasada, en que pues fueron divorciados y fueron esparcidos en todas las naciones, pero que Dios no los había desechado para siempre. Y ahí leímos en el capítulo 35 de Jeremías, 31, perdón, el verso 31 y luego el verso 35 y 36, donde dice, o sea, leímos 35 y 36, donde dice que así como Dios hizo el sol para la luz del día y las estrellas y las leyes de la luna y las estrellas para la noche y las mares y todo, o sea, Dios hizo su creación y les puso leyes. Dijo, si estas leyes llegaran a faltar, dijo, así también mi nación de Israel no existiría. En otras palabras, siempre Israel será y estará en la mente de Dios, y ahorita están esparcidos, nosotros podemos ser algunos de ellos, pero todas las naciones donde ellos están siendo bendecidos por la promesa que le hizo Abraham desde el principio, las riquezas que conquistarían tierras, que tenían riquezas de industria y todo eso, y es prosperado. Entonces, habiendo mencionado que Dios tiene sus planes, y aquí nos está diciendo, con todo esto será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. O sea, esto es muy importante. ¿Dónde fue donde se les dijo, no soy mi pueblo? En el valle de Jezreel, precisamente, en el valle de el Almagedón. Es donde están ahí aledaño los templos de los ídolos que les mencioné anteriormente, y un lugar de guerras y de pleitos en el pasado, de contiendas y todo, porque era un lugar donde había conflicto por lo extraordinario del lugar, que era una forma de un lugar turístico, por decirlo así, comercial y militar, donde el que tenía el control de ahí es el que dominaba ahí, tenía el control. Por eso hubo muchas guerras y batallas, y aquí está haciendo referencia, con todo dice, aparte de eso, será el número de ellos, los hijos de Israel, está hablando de las tribus del norte, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar. Y en ese mismo lugar, donde Dios se divorció de ellos, donde le dijo, ¿saben qué? Ahora, aunque me pese en el corazón, ya no voy a tener compasión de ustedes, ya no son mi pueblo. En ese mismo lugar. Pero antes de mencionar esto, quiero ir para comprobar que serían esparcidos por todas las naciones. El capítulo 2 de aquí mismo, el verso 23, Oseas 2:23. Recuerda que mencionamos cuál era el nombre de Jezreel, ¿recuerdan? El nombre de Jezreel, ¿qué es? Semilla o él sembrará. Semilla o él sembrará. O esperma también. Dice el capítulo 2, verso 23 de Oseas. Y la sembraré para mí en la tierra. ¿A quién va a sembrar? A los israelitas. A las tribus que se divorció Dios de ellas. Dios está utilizando aquí su rebelión y su pecado, porque los voy a destruir, los voy a acabar con ustedes. No los mató, sino que los dejó, los desechó, y que los voy a esparcir por todas las naciones. Algo bueno iba a salir de lo malo, de su rebelión. Lo que Dios hizo aquí, y cada significado de cada nombre, el significado es muy importante, por eso es semilla. Y está hablando, obviamente, ahora de las tribus de Israel. Dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruama. ¿Se acuerda que antes no tenía misericordia? Dice que ahora tendrá misericordia, antes no tenía, ahora sí tendrá misericordia, y tendré misericordia de Lo-Ruama, y diré a
a lo a mí. Aquí está. No tendré misericordia, lo a mí, no son mi pueblo, y diré a lo a mí, pueblo mío, tú. Y tú dirás, Dios mío. ¿Se fijan cómo Dios ahorita está cumpliendo su promesa, esparciólos por todo el mundo? Y vamos a ir a ver si no se me olvida lo que les iba a explicar ahorita, estábamos en el capítulo, ok, voy a regresar ahorita al capítulo 1. Ya hice referencia 2 veces a Génesis capítulo 48 en los temas pasados, pero para que vean, como dice aquí, que la sembraré. ¿Y qué dice el capítulo 48 de Génesis, verso 19? Hablando de la bendición de Jacob a Manasés y a Efraín, los hijos menores, los 2 hijos de José. Dice así, en su bendición, mas su padre, o sea, si leen los textos anteriores, pues está hablando de que cruzó las manos para darle la bendición con la mano derecha al más pequeño, entonces José le quiso cambiar las manos, dijo, no, así tiene que ser, dijo, sino que José también va a ser grande, pero este menor será más grande que él, y aquí vamos a lo que dice, mas su padre no quiso cambiar la mano, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él, ahora Manasés, también él vendrá a ser un pueblo, y será también acrecentado, o sea, grande, pero su hermano menor, a saber, Efraín, será más grande que él, y su simiente será plenitud de naciones. Plenitud de naciones. Entonces, si aquí estamos viendo eso, plenitud de naciones, que serían muchas naciones, si aquí estamos viendo la profecía desde Génesis, la estamos viendo en Oseas que dice lo mismo, ¿por qué nos cuesta trabajo? El otro día mencioné que Estados Unidos se entiende que es una de las tribus, que Inglaterra es otra de las tribus, que Francia es otra de las tribus, que inclusive Canadá es otra de las tribus, que España es otra de las tribus, que Suiza es otra de las tribus, que Dinamarca es otra de las tribus, y gente cuestiona, pues dennos referencias, y las referencias no están aquí en la Biblia. ¿O es que le queremos que nos explique con palitos y palitos y piedritas y frijolitos y arrocitos y todo? Aquí me pusieron un texto en esa ocasión. Denos referencias, por favor. Aquí están las referencias de todo y la evidencia también. Entonces, esto que estamos viendo aquí, dice, y su simiente será plenitud o multitud de naciones. ¿Y dónde están pues? Si no son estas que estamos mencionando. Ya mencioné cómo Dios utilizó a Cristóbal Colón también para introducir a los israelitas por todos lados y para que fueran benditas en ellos todas las naciones. Y para que aquellos que mataron a Jesucristo y que no querían, y que querían extinguir la iglesia por años y que no podían, que más se aumentaba la iglesia, más se aumentaba, ellos ahora lo están profesando, aunque sea de una manera diferente. Allá lo tienen lo están profesando el rey de los judíos también. Nada más que cuando se venga el tiempo van a quitar a Roma de la sede, que le llaman ellos la Santa Sede, usurpando la Santa Sede que es Jerusalén, por la maldita sede del Vaticano, que es la sede de Satanás ahí. Cuando quiten ellos a esa y se vuelvan a Jerusalén, entonces les abrirán los ojos también como a nosotros y verán la luz. Pero bueno, entonces aquí estamos viendo que sería la descendencia de Efraín, multitud de naciones. En el capítulo, ahora esta es la promesa, la profecía de Jacob. En el capítulo 17 de Génesis, lo leímos el otro día también, el verso 6, dice, ahora en la promesa de Abraham, dice lo mismo, algo parecido pues a lo que estamos viendo. El verso 6 dice, y te multiplicaré mucho en gran manera, y te pondré en gentes y reyes saldrán de ti. Te multiplicaré mucho. Y ahí vemos ya cómo Dios le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob lo mismo, que sus simientes se multiplicaría y serían grandes, serían esparcidos y serían multitud de naciones. Entonces, lo que estamos viendo aquí para comprobar lo que dice el verso 10 de Oseas capítulo 1, con todo esto será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, ¿sí? Que ni se puede medir ni contar, y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Y dice el verso 11, y los hijos de Judá y de Israel serán
congregados a uno y levantarán para sí una cabeza y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El día de Jezreel, el día del Almagedón. Porque ahí, para concluir, dice la profecía que Dios va a reunir todas las naciones en este valle del Almagedón, de Jezreel, que es el mismo. Que va a reunir todos los ejércitos de las naciones porque van a ir a pelear contra Israel. Y dice que él pondrá carnada a Magog, que es Rusia. Rusia y sus aliados se van a presentar en un lado del valle del Armagedón, y Israel con sus aliados en el otro. Y pues la mayoría de las naciones, como es ahorita, están en contra de Israel. Y las naciones son sus hermanos de Israel, son Israel, pero no saben porque fueron esparcidos, como leímos en nuestro tema anterior, que este pueblo pereció porque le faltó entendimiento, porque se alejaron de la ley, de la Torá, se alejaron, y Dios dice que también se apartó de ellos y de sus hijos y los entregó a comer carnes inmundas, y están esparcidos en todas las naciones. Cualquiera de nosotros podemos ser de una de las tribus, o tal vez yo soy, por parte de mi madre, familia tarahumara. Por mi parte de mi padre, por familias güeros. Se dicen en México que son españoles mixteados con tarahumaras, y es así, porque así fue. Entonces, yo pudiera tener sangre de las descendencias de Noé, que son las naciones que fueron esparcidas por Dios antes de que surgiera su pueblo, y ya cuando fueron esparcidos los israelitas, a través de Hernán Cortés y de Cristóbal Colón y todo eso, somos ya mixteados, ahora israelitas con descendientes de Noé, de ahí venimos. Entonces es interesantísimo esto, porque dice que reunirá todas las naciones en el valle de Jezreel, que es el Armagedón, para la batalla, y dice que en medio de la batalla Jesucristo descenderá. Entonces se revelará a todos los soldados y a todas las naciones, y entonces se les abrirá el entendimiento y comprenderán, y sucederá esto que estamos viendo aquí. Como miramos en el capítulo 37, los huesos muertos han vuelto, que es la nación de Israel, esparcidos, volverán a recibir el Espíritu Santo, porque dice que se les fue cegado el entendimiento por causa de su incredulidad. Entonces, ahí es donde se refiere precisamente esta profecía, y va a acontecer, y lo que va a provocar esta reunión de los ejércitos ahí, que es una... Y todo va a estar reunido a causa del territorio que Israel va a recuperar, que está tomado por los musulmanes, parte de ellos, por los de Franja de Gaza, parte de Egipto también, tiene convenios y que están utilizando su territorio. Él los va a reclamar a su tiempo, y también la mezquita que hicieron los musulmanes ahí donde está el templo de Salomón, el templo que se hizo ahí, esa va a ser la manzana de la discordia, para que se reúnan para la guerra. Y no estamos muy lejos, ya que ya hemos estado viendo que Netanyahu está ya está trabajando en ese asunto de recuperar los territorios. Pero esa mezquita de que va a ser destruida, de ahí va a ser destruida, y va a provocar precisamente la tercera guerra mundial. Y dice que Cristo descenderá en medio de la guerra y parará la guerra y se manifestará, y entonces dice que se abrazarán todos, porque reconocerán que están peleando contra su propio hermano, contra el propio Israel, porque de ellos están compuestas las naciones. Todo esto nos da más luz para entender que si es así, que somos israelitas de una manera, no sabemos de qué tribu, pero de que lo somos porque las naciones, precisamente, dice que serían multitud de naciones. Entonces, ¿cuándo van a ser si no lo consideramos que ya son? Desde que fueron esparcidos. La historia lo dice. En el año 70 después de Cristo, Vespasiano, emperador de Roma, y su hijo, que se llamó Tito, los Josefus esos, ellos invadieron, saquearon Jerusalén, mataron, asesinaron a miles de personas, hombres y mujeres y niños y de todo, y lo que quedó se lo saquearon y se llevaron también a los israelitas y los vendieron en todas las naciones, y de allí son esparcidos. Entonces no nos queda más claro que entender esto, y que cerremos los ojos al entendimiento, pues eso ya sería nuestra necedad. Pero es tan interesante y tan preciosos esos temas. Yo la verdad que me quedo maravillado de estar aprendiendo tantas cosas tan hermosas, y aquí están en la Biblia, solamente es leerla y entenderlos. Buscar las palabras, como les digo, las palabras que no entendamos, para entender qué es lo que estamos leyendo, porque yo lo había leído
como 500 veces y nunca había entendido lo que he entendido ahora, ni conocía los nombres de las personas, quién es Jehú, quién es este, quién es el otro, nada. No se queda el mínimo vestigio cuando uno no conoce, pero cuando conoce las historias, las entiende, wow, maravilloso. Así que vamos a dejar el tema de este tamaño. Tengo entendido que ya quedó muy claro, ¿verdad? Lo que hemos tratado hasta este momento, ya como siempre, para mí el tiempo no pasa, si para ustedes pasa, ya se me desesperaron, pues allá ustedes se lo pierden, ¿verdad? Pero ya hemos aprendido pues acerca del libro de Oseas, que significa el nombre de Oseas, salvación o salvador. Tenemos a la mujer prostituta o fornicaria que Dios le llamó que se casara con ella. Dios está tipificándose a través de Oseas, como si Dios fuera que Cristo se va a volver a casar, y con como mencionamos el nombre de los dos panes leudados, o sea, ya va a venir Efraín y Judá y se van a juntar, pero ya vienen impuros del paganismo, de la idolatría, de comer carne de cerdo y todo. Entonces, por eso mismo es ahí los dos panes, los dos casas, los dos panes, los dos palos, las dos árboles se van a juntar otra vez en uno. Es lo que estábamos viendo en el verso 11. Y les dijo, y los hijos de Judá, de la tribu de Judá y del norte de Israel, serán congregados en uno, y se levantará para sí una cabeza que es Cristo. Por eso tenemos que estar. ¿Por qué creen que hay tanta división ahorita, tantas religiones? Precisamente porque no se han vuelto a la Torá, a las Escrituras. Por eso. No han vuelto a lo que estamos viendo ahorita. Porque cada quien cree como su líder le enseña, y no como la palabra de Dios dice. Y Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. No como dice Agustín García, como dice Juan Pablo II, el sexto, el séptimo, o el que esté ahorita, como el que se llame. O como dice José Smith, o como dice Elena White, porque ahí está, eso sí que es una herejías también. O como dice cualquier líder que se le venga a la mente, no. Como dice la Escritura, debe ser. El día que lleguemos a ese entendimiento, todos juntos vamos a ser uno. No va a haber diferencia. Porque todos deberíamos de ser hijos del Dios viviente, hermanos de Jesucristo, y no cada quien por su rumbo. Bueno, entonces hemos mirado, Oseas significa salvación o salvador, Gomer significa terminar, acabar o consumar, Jezreel, que es el primer hijo de ellos, significa semilla, esperma, o Jehová sembrará, como miramos en el capítulo 2, verso 23, dice, y la sembraré, a Israel lo sembraré, y la sembraré para mí en la tierra, o sea, en toda la tierra, y tendré misericordia de ellos. Ahora ya tiene misericordia. Bien, entonces Jezreel significa semilla, lo sembrará. Los Ruam, no me compadeceré de ellos. Lo a mí, vosotros no sois mi pueblo. Así que ahí tenemos, ya sabemos, cuando leamos el capítulo 1 de Isaías, estos primeros versículos, ya vamos a saber de qué significa, y el panorama en nuestra mente se nos vuelve más grande. Cuando leamos otra vez en Génesis, cualquier escuela sabática que nos toque dar, que leamos que la simiente será como las estrellas del cielo y como la arena de la mar, nos van a venir ahora en mente ya literalmente ahorita todas las naciones. Ya cumplido eso, ya pensamos, ¿cuándo será? ¿O cómo va a ser eso? ¿O qué? Estábamos ciegos. Entonces esto nos va a dar mucha luz ya cuando leamos ahí otra vez, una luz tremenda. O sea, a mí sí me la está dando, no sé a ustedes, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya entenderemos todo eso, qué significan los nombres, ya tienen ahí los temas. Dios sí, se enojó con ellos, los entregó, los desechó, pero no para siempre, sino que algún día, como lo acabamos de ver, serán uno otra vez, seremos uno en otra vez, solo un Dios, un Rey, Jesucristo, un Espíritu, una congregación, la congregación de los santos, y así seremos para siempre. Así que lo dejamos de este tamaño nuestro tema, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y pues el viernes, si Dios lo permite, nos vemos otra vez, a ver que a lo mejor estudiamos el capítulo 2, va a estar muy interesante también el capítulo 2 de Oseas, para irnos entendiendo así que en secuencia. Así que pues todo lo que haya sido de bendición y para cada uno de ustedes y de bendición, pues que la honra y gloria, como siempre les digo, no es nada menos que para el único que la merece, el Dios vivo, el Dios poderoso, aquel que hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay.
lo que haya sido, alguien se haya sentido ofendido, aludido con mis palabras, con mi manera de explicar, simplemente no fue una intención mala, sino una crítica constructiva, para que todos juntos, a través del conocimiento de la palabra de Dios y aplicación en nuestra vida, nos pueda dar más luz y ir disipando esas tinieblas, esas densas tinieblas que hay en nuestra mente, ¿verdad? Que solamente pueden ser disipadas a través de esto que es luz y lámpara a nuestros pies y a nuestra mente no se diga. Así que la honra y gloria para el único que la merece, y por lo demás pues yo asumo las consecuencias a mi carnalidad, a mi persona solamente. Así que los vamos a dejar. El hermano siempre pide que hagamos una oración antes de terminar, pero el tiempo se ha ido, ¿verdad? Así que le voy a deber la oración a nuestro hermano Mota, Jack. Ya se nos ha pasado el tiempo, los quiero mucho a todos, si Dios lo permite. Bueno, yo mencioné el viernes, pues el viernes, ¿no? Yo mencioné el viernes, ¿verdad? Estaba pensando que era miércoles. Espero no haber mencionado al inicio de mi tema que era miércoles, ¿verdad? Ok, hoy es viernes, o sea, inicio del día de reposo. Entonces mañana en la tarde a ver qué Dios pone en mi corazón, compartirles, a ver si es el capítulo 2 de Oseas, o a ver qué Dios pone en mi mente compartirles. Mañana, si Dios permite, los espero a las 10:30 de la mañana con nuestra escuela, la escuela sabática que le llamamos. Aquí mismo los vamos a estar acompañando de manera virtual a las 10:30 de la mañana, hora de Illinois. Estamos ahorita, son 15 para las 9. Así que los que viven en otro país o en otro estado donde el tiempo es diferente, pues tomen notas si desean acompañarnos. Y a la tarde tenemos nuestro último sermón, nuestra última predicación a las 4 de la tarde mañana sábado. Así que pues voy a ver quién se comunicó, voy a ver sus comentarios y a ver quién nos visitó esta tarde, a ver sus críticas, sus comentarios, sus aportaciones, a ver qué es lo que nos tienen por ahí, ¿ok? Así que voy a tomar el teléfono para leerlos, ¿ok? Para ver quién se comunicó en esta tarde preciosa. Déjame ver. Nuestro hermano Jesús Bolívar por ahí está acompañando, nos da mucho gusto. Déjame ver quién nos acompañó desde el principio. Tenemos a María Mendoza, ella siempre nos acompaña, nos da gusto que nos haya acompañado. Diego Arsenio Dornel nos acompaña. Es la primera vez que lo miro por aquí, le damos la bienvenida, Dios te bendiga. Diego. Tenemos a Moisés Díaz, y pasa a vosotros, hermanos, a vos paz, hermanito, Dios le bendiga. María Mendoza también nos acompaña. Mario Valtierri nos acompañó, le enviamos un saludo. Espero que se haya quedado con nosotros y pues la palabra de Dios es para todos y especialmente para ustedes que están alejados de los caminos de Dios. Dios les bendiga a todos y pues es para traer luz a cada uno, para que Dios obre en cada uno de ustedes, a aquellos que tengan la voluntad de aprender más de la palabra de Dios. Valentín Galván nos acompañó, le damos la bienvenida hasta Torreón, Coahuila, por allá. Nuestro hermano David Leal nos acompaña también, un abrazo. Mari Corral nos acompañó, le damos la bienvenida. Fer Yario, bueno, aquí también nos acompaña, le damos la bienvenida, claro que sí. Mayra Sarabia nos acompañó también en esta tarde, qué bueno que nos acompaña, le damos la bienvenida. José N. Guerrero también, ¿listo para Cristo? Pues qué bien, que esté listo para Cristo, caballero, Dios te bendiga, y pues siempre son útiles tus labores que hacen con nosotros, Dios te bendiga. Shabbat Shalom, dice nuestra hermana Gloria Bolívar, saludos también para usted, hermana. Jack Mendoza nos acompaña, un abrazo, hermano. Dice, pasa a vos, hermano, bendiciones, amén, hermanito. Dice nuestra hermana Gloria Bolívar, los panes con levaduras nos representan a nosotros por el pecado. Pues sí, ya son hijos de pecado, exactamente, la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la vanidad, pues exactamente. Nuestra hermana Rosa del Cordero nos acompañó, le damos la bienvenida también. A Rafael Rivera, de por allá también de Coahuila. Nuestro hermano amigo Eduardo Corral nos acompaña, bienvenido, amigo, ¿cómo has estado? Valentín Galván dice, pasa hermano, Dios le bendiga. A vos pasa, hermanito. Hermana Gloria Bolívar dice, excelentes mensajes, las dos casas. Para poder entender toda la palabra de Dios es indispensable entender esto. Amén, hermana, de acuerdo con usted por completo. José García Jiménez nos acompaña también. Bendiciones, hermanos, desde la ciudad de Durango, y le bendiga. Gloria Bolívar dice, se dice que los apellidos que terminan en E y Z son parte de las tribus, ejemplo, Sánchez Ramírez. Ok.
Bueno, pues ahí tenemos que nos dice nuestra hermana Gloria Bolívar, nuestro hermano obrero de Cristo, pasa vos hermano, nos acompaña por ahí, Dios le bendiga. Gloria Bolívar dice, los que no estamos de alguna, los que no seamos de alguna tribu ya fuimos injertados al pueblo de Israel cuando venimos a Jesús, a Yeshua. En Romanos se explica, en Romanos 11, claro que sí. A ver si les doy una pasada tal vez en estos días, porque era necesario. Yo nomás lo mencioné de memoria hoy un poquito, pero cualquier día lo voy a explicar, a ver si a lo mejor el miércoles. Bien. Hay que volver a las sendas antiguas, pues es precisamente lo que Jeremías recomienda ahí en el capítulo 6, versos 16, volvemos así es, eso aplica, por supuesto que aplica a nosotros también, al 100% y a todo mundo. Volver a las sendas antiguas. Hay unas personas que me estaban argumentando, de hecho, cuando me quisieron llevar a corte hace poco, y hay un hermano que le pusieron la queja y le compartieron un video que nada tenía que ver con esto, con este problema, y dice, no, dice, tienes que tener cuidado, dice, porque todos los que se dedican a estudiar, dice que raíces hebreas, dice, se vuelven allá y se alejan de la iglesia. Pues mi pregunta es, cuando una persona está perdida y alguien le dice por dónde está el camino, ¿qué es lo que hace? Si quiere seguir perdido a sabiendas, pues ese ya es su problema. Pero si a través de regresar a las sendas antiguas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontramos el camino, pues seríamos necios. Por supuesto que ¿quién no va a querer regresar, verdad? Y dejar la mentira, el engaño, la media verdad. Por supuesto, así que pues, tiene mucho de lógica que si alguien se dedica a estudiar el contexto original, el texto original, el hebreo, y obviamente eso es la senda antigua, pues ¿a dónde vamos a ir? Vamos a regresar a la verdad. Eso es lo importante, porque vuelvo a repetir, somos la iglesia y nos consideramos la iglesia de Dios verdadera, pero no quiere decir que tengamos la verdad absoluta, que hay muchas cosas que seguir aprendiendo y enderezar más nuestros pasos hacia el péndulo del reloj, hacia la dirección correcta, más acercada, como ya lo expliqué en el tema robo de identidad. Pues ahí está. Entonces tenemos que ir a lo antiguo y analizarlo y ajustarnos a lo que corresponde, a lo que es atemporal, a lo que corresponde a todos los tiempos. Augusto Pérez nos acompaña, le damos la bienvenida también. Abiel Castrejón nos acompaña, nos da mucho gusto. Veo muchas personas nuevas que se están uniendo, me da muchísimo gusto que nos puedan estar acompañando. Es una bendición también para mí saber que más personas se están uniendo cada vez más. Nuestra hermana María García, ya van 2 veces que se presenta y no sé de quién se trata con María García. No sé si me pudiera dejar, aunque sea en lo privado, un texto. María García, no sé si será familia o será alguien que nada más es amigo en Facebook. Nuestro hermano Jesús Bolívar nos acompaña también de manera virtual, le damos la bienvenida. Abraham Pérez nos acompaña, un abrazo. Gloria Bolívar dice que todavía está con nosotros. Bien, entonces pues me dio mucho gusto poder haber estado al servicio del Todopoderoso, de que me hubiese tomado como un vaso útil en su mano, en su ministerio, para que él hubiese podido ministrar en esta noche a ustedes a través de su siervo, con el poder de su Espíritu Santo y su palabra, su santa palabra, que es espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, coyunturas, huesos y tuétanos, y aún el espíritu, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios por eso, por esas virtudes que nos da de poder conocer tu palabra, de poder vivir felices en ella, y pues yo estoy muy complacido con todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho a lo largo de estos últimos años en mi vida, cambios extraordinarios, felicidad interminable, y la honra y gloria pues para Él, que aún siendo indignos, malos y pecadores, dice que Cristo murió por nosotros. Así que la invitación a todos, que se acerquen a los pies de Cristo, que vengan a Él, que Él tendrá misericordia de todos. Por más grandes que sean nuestros pecados, dice que Él los dejará blancos como la lana, aunque estén muy rojos como el carmesí. Así que cuídense mucho, los quiero mucho a todos, y si primeramente Dios nos vemos mañana. Así que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.